Hola, muy buenas a todos. Hoy día les traigo el segundo video del canal referido al juego de héroes y orden y caos. Totalmente latino, chileno podríamos decir. Ya que he visto varias personas que lo juegan, pero son canales relatados de forma en inglés. Entonces, algunos como no entienden, les aburre de repente. Y por eso se me ocurrió la idea de hacer un canal ya relatado de forma chilena. Pido disculpas si es que el video de repente se ve pegado, ya que mi teléfono no es de muy buena calidad. No es de gama alta, es de gama media alta. Entonces no tiene algún buen procesador para poder grabar el video de forma correcta. Dado este caso que de repente no conecta de manera inmediata al servidor, solamente hay que esperar. Como pueden ver, no tengo clasificación. Se demora un montón de repente conectar con el servidor. Te saca del juego. No puedes conectarte dentro de un buen rato. O te saca de las partidas. Es un juego entretenido, pero todavía no mejoran eso. Se ponen a sacar nuevos personajes, se ponen a sacar nuevas skins, pero no se ponen a arreglar esas fallas que tiene. Vamos a intentar aceptar la invitación. Ya aquí hemos entrado. Esta es la interfaz que uno puede ver cuando tiene su clan, que en este caso es el que estoy señalando ahí, que es uno de los mejores clanes que hay hasta el momento en este juego. Esto de aquí que pueden ver, dice Jonetge, ese es mi usuario. Mofe01, Ramonet, son mis compañeros de clan. Son bastante buenos jugando. Aquí el que creó la partida, que es Mofe, tiene que esperar a que se unan 5 jugadores. En este caso somos 4. Se une uno más y ya podemos empezar a buscar otra partida. ¿Ven? Ahí pueden ver que ya empezamos a buscar una partida. En este no sé qué personaje voy a usar en este video. La verdad siempre trato de improvisar nomás con lo que tengo. Ya que como todavía no soy muy buen jugador, tengo ciertas cosas habilitadas, ¿no? Un ejemplo de eso, que lo mostré en el video anterior, que es que tengo solamente dos tablillas, siendo que todos tienen tres tablillas y más de tres tablillas ya realizadas con oro, inscripciones de oro y todo eso. Yo todavía no llego a ese nivel. Entonces aquí tenemos que esperar a que nos encuentre una partida para poder jugar entre los cinco contra otro clan y hacer las misiones que tienen. Entonces aquí vamos a decirles que estoy grabando para ustedes los usuarios de YouTube. Los chicos y sus chistes. Es divertido estar en este clan porque ya somos como una familia. Entonces nos podemos molestar entre nosotros, nos podemos ayudar. Y todo es de forma contigua, o sea, nadie se enoja de repente si es que molestan. Entonces eso es lo entretenido. Ven, como pueden observar, nos ha sacado de la sala porque no encontraron jugadores. Se demoró mucho. Entonces me invitan de nuevo. Pero, claro, me han invitado para poder jugar una partida. Este juego, teniendo 54 personajes hasta el momento, cada uno tiene ciertos roles en la partida.
pueden ver, el juego todavía no nos deja. Podría, ¿cómo se llama? Pausar el video hasta que vean todo cómo es sin editar. Por si de repente aquí ve el video algo, aquí de Gameloft y todo eso, para que vea las fallas que tiene su juego por el momento. Es un buen juego, es entretenido. Una vez que ya le tomas el gusto o que encuentras cierto personaje, ya te vas a especializar en él, vas a jugar. Hay veces que también te lo van a ocupar los otros cuando juegas partidas random. Ocupan tu personaje y tienes que saber ocupar otro, sí o sí. ¿Qué dicen aquí? Se desconectó. Claro. Tenemos problemas para jugar por el momento. Pausaré hasta que tengas una partida realizada. Bueno chicos, ya hemos entrado a una sala con mis compañeros. Esta vez voy a usar la bola de fuego de nivel 2 y teletransportar para ayudar a mi equipo. Vemos que tenemos un bárbaro, un tanque bárbaro, un mago y un bárbaro que también se puede usar con tiempo. Yo voy a usar a... Ahí están hablando mis compañeros del clan. Los magos. A ver, les preguntaré si es que quieren magos. Aquí podemos ver que estoy cambiando mis talentos para usarlo como... Voy a cambiar, voy a usar a Helm, puño escoria o Slack Fist. Entonces, ya tenemos un equipo literalmente formado. Y vamos a cambiar, como soy tanque. El rol de Helm es siempre mantener con vida a la vez para que haga su kit y podamos tener una ventaja en esa línea. Entonces, comenzamos los partidos. Esperemos que nos vaya súper bien. Confío en mis compañeros de clan. Ramonet, Mofe01, Ceduflo, Jonet, que soy yo, y Persio12. Por si se los encuentran en el juego, les mandan solicitud. Nos dio un pequeño error la aplicación. Suele pasar que te da estos errores en la aplicación. Es común. ¿Y qué hay que hacer en este caso? Salirse, reconectarse. Vamos a hacer dos. Y aquí entramos a la... Lo primero que entras con un bárbaro, poder físico y siempre ves. Y vemos que en esta partida tenemos bastante lag. Corre.
al principio a los 2 minutos te destruye el otro. Se va a enterar, no puedo jugarte, chicos, para generarle vida, atizar al enemigo. Aquí le vamos a dar vida a mi compañero para seguir el línea. Cat, Cat, no te vayas, por favor, no te vayas. Por eso. Para atraparlo por si quieres. Vamos a nuestros compañeros a regenerar vida. Esta partida la hemos empezado bien en todo caso, chicos. Ya vamos 8-2. Todo eso siempre se logra con trabajo en equipo. Siempre que uses a gel, tienes que estar atento por si tienes que curar a tus compañeros. Curándome a DC, los otros no lo tienen que hacer. Vamos a curarlo. En este caso hay mucho y vamos a ir a ayudar a hoy. Que está solo. Chicos, nos vamos a base para poder nuestro simplemente. Lo primero que deben compran vida y una bota para perseguir al enemigo. La sesión que salió ahora, las botas te dan un cuarto de segundos como para descubrir el ulti de la L invisible.
te ayuda bastante, pero tienes que ponerlos siempre en lugares que no son comunes y frecuentes. Como por ejemplo en el o en el dragón ya superior. La verdad esta partida está bastante fácil, chicos. No, no, o sea, acompañó peleé solo en la pelea. Late game es siempre ralentizar y tratar de no dejar el rol principal. Y ya el segundo es curar a tu compañero. Yo en este caso estoy haciendo los dos roles. Y ya no viste que arriba en el mapa a la derecha está la elfa. Así que así que vamos a pegarle. Bueno, la elfa ya está fuera de combate. Intentémoslo con como podemos ver, se han rendido. Esta partida la damos por ganada y por título le vamos a poner primera batalla del clan. Y un poco fome el título, no, ahí vamos a ver qué título le ponemos a este juego. Se acaban de rendir, lo cual es muy favorable para mí y para mis compañeros del grupo. Espero que les haya gustado la partida y que sepan un poco más cómo usar a Helm Puño Escoria. Como podemos ver, 0 kills, 0 muertes. Ramonet mejor jugador de partida. Y esperemos a que nos cargue para poder terminar el video. Como dice mi compañero acá, no nos dio tiempo de completar el evento. Así que hasta luego, chicos. Espero que les haya gustado el video. Trataré de subir videos más continuamente, pero cuando encuentre un programa que no se me quede tan pegado y no me dé tantos problemas para poder grabar. Disfrutando con el juego, la verdad, sí, pero así. Hasta